Que no me avisó. Bueno, Milena, ¿cómo van los champiñones? Sí, es que estoy cocinando y a la vez estoy escuchando porque me toca hacer el almuerzo y a mí. Yo también estoy aquí pendiente de los frijoles. En serio, estoy haciendo frijoles para ahorita comer. No, yo hice algo más fácil. Yo estoy haciendo una pasta con champiñones y pechuga, una ensalada y plátano y no sé. ¿Ya? No, más fácil. Vámonos para que Milena. Saludos a los que no han almorzado. No, yo sí ya almorcé. El queso. Claro. Bueno, bueno, muchachos, continuamos. Gracias por regresar. Hola, ¿ustedes qué clase les toca ahorita? ¿Fonética? Con la profesora Yolima. ¿Con la profe Yolima? Bueno. Sí. Bien. Diferencias entre la radio. Estamos hablando de radio convencional, ¿no? Entonces, diferencias entre la radio hablada y la radio musical, ¿vale? Después de haber visto todo este concepto y toda esta historia y toda esta evolución que ha tenido la radio en nuestro país, vamos a ver un concepto cortico, rápido, sencillo, que es el tema de la radio hablada y la radio musical. Básicamente, la radio hablada es aquel espacio o aquella programación. Cuando yo hablo de programación, estoy hablando de, por ejemplo, una emisora que emite desde las 6 hasta las 12 de la noche. Eso es una programación. Desde 6 a 10, tal programa, de 10 a 12, tal programa, ¿cierto? Entonces, la radio hablada es un espacio, es cuando un espacio o una programación le da predominio a los programas en donde uno o varios locutores dan alguna información, ¿de acuerdo? Entonces estamos ahí hablando o metiendo los noticieros, los programas magazines, los programas deportivos, programas biográficos inclusive, programas de crónicas, todo lo que sea un tipo o varios tipos o un grupo de señores dando alguna información o hablando alguna carajada a través de la radio, ¿vale? Entonces, pues ahí estamos metiendo, por ejemplo, el tema de los noticieros, si ustedes se dan cuenta, las emisoras como de las grandes, RCN, Caracol, digamos en sus emisoras más básicas, o las emisoras de noticias, pues son el vivo ejemplo de la radio hablada. Es decir, tienen espacios informativos, espacios de entretenimiento, espacios deportivos, y le dan más predominio o predomina más la información que dan uno o varios locutores, más que la música. La radio musical, por su parte, y digamos que en contrario a la radio hablada, pues le da predominancia a la música, ¿cierto? Vale recordar, y creo que yo lo dije al principio, la mezcla más tradicional del conjunto de la radio como medio de comunicación es la voz con la música, ¿cierto? En la radio musical pasa eso. Sí hay un señor que da alguna información, hablamos del disc jockey, ¿cierto? Un tipo que se sienta y empieza, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos en Tropicana, la más bacana, son las 1 de la tarde, 45 minutos, el cielo está despejado en la capital de la República, tenemos 19 grados centígrados, hace un viento tremendo en la calle y ahora vamos a escuchar el tema de Cheo Feliciano, bla, 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 y presenta la canción y de ahí en adelante suenan como 20 canciones más hasta que él vuelve a hablar, ¿cierto? Entonces, sí hay un man que habla, pero predomina en tiempo la música, los comerciales, la parte comercial, que la voz del señor o la señorita que esté haciendo su intervención. ¿De acuerdo? Las emisoras musicales
son las emisoras, por ejemplo, las más preferidas para las empresas comerciales, la pauta y sobre todo las preferidas de las cadenas, de las grandes cadenas para montarlas en las frecuencias de FM o de frecuencia modulada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las casas disqueras, las empresas que pautan en la radio buscan un mejor sonido y aparte de todo, la gente se pega más a las emisoras musicales que a las emisoras habladas, ¿cierto? Entonces, en cuanto a radio musical, hay de todo género. Ustedes han visto que hay emisoras de salsa, emisoras de reggaetón, emisoras de lo que se llama crossover. Pues ahí meten merengue, vallenato, ranchera, todo eso, ¿cierto? O emisoras de música en idioma extranjero, las emisoras pop, rock, todas estas cuestiones, o por ejemplo, estas emisoras que ponen clásicos de la música en inglés o en español, del rock y pop, en fin, para todos los gustos. ¿Por qué? Porque la idea es que tratar de captar la mayor cantidad de oyentes, porque esos oyentes al final de cuentas terminan siendo clientes de las empresas que pautan a través de la radio convencional. Juan Carlos, ¿me estaba levantando la mano? Sí, profe, por eso de pronto las emisoras, para que no se vaya el radio escucha, me imagino que por eso dan 2 minuticos de noticias, me imagino yo, para que no se vaya y vuelven otra vez con el sistema de música, ¿no? Me imagino yo. Sí, sí, pero digamos que ¿cómo se llama esto? La oferta de información en estas emisoras musicales, pues es muy pequeña, realmente es muy poquita. Esto lo harán, digamos, pues para que el oyente no se vuelva tan zombie y pues por lo menos se entere de algo, porque es que hay emisoras que definitivamente no ponen ni una noticia y la gente no se entera. Por ejemplo, Olímpica a duras penas tiene uno que otro boletín cada hora, a duras penas, y es porque se dieron cuenta que la gente de Olímpica se les empezaba a ir porque al final de cuentas no se enteraban de nada, entonces les tocaba cambiarse de emisora. Y Olímpica Estéreo, junto con Candela, que son emisoras netamente musicales, son las emisoras más escuchadas actualmente en la radio de Bogotá. Ustedes no me lo van a creer, pero uno cree siempre que cuando uno escucha una emisora, uno cree que su emisora favorita es la emisora más escuchada y es mentira. En alguna época, por ejemplo, Caracol Radio tenía una emisora que pasaba música vieja, unos clásicos tremendos, y le puso Radio Recuerdos, ¿cierto? Y entonces uno se acuerda de Radio Recuerdos es por el jingle que tenía, que era Radio Recuerdos me gusta más, y la ponían en todos los géneros. Radio Recuerdos me gusta más en salsa, Radio Recuerdos me gusta más en ranchera, Radio Recuerdos me gusta más en música popular, Radio Recuerdos me gusta más en merengue, y la gente se pegaba a esa emisora. Era una emisora de AM. Uy, no recuerdo cómo era la frecuencia. Creo que era 650, si mal no estoy. Bueno, ya después me acordaré. O si alguno de pronto tiene la posibilidad de investigar y me cuenta, chévere. El caso es que Radio Recuerdos era la emisora más escuchada de Bogotá y siempre les ganaba en todas las encuestas radiales, en los ECAR, en los EGM, en los estudios generales de medios, todo Radio Recuerdos. Y pues uno decía, pero pucha, esa emisora, ¿quién la oye? ¿Quién la escucha? Entonces, muchos decían, no, es que esos son los celadores que ponen ese radio ahí. No, no eran ellos. Era la gente del común que se pegaba a esa emisora. ¿Por qué? Porque le pasaban las rancheras, pasaban la salsa viejita, pasaban el merenguito viejito con el que se enamoró, tal cosa, el bolero, ¿cierto? Entonces, hubo mucha audiencia en esa época y recuerdo mucho, era la emisora más popular y la más escuchada de toda la historia. Y Caracol en su época se tapó de plata porque, claro, como era la más escuchada, toda la pauta comercial iba para allá. Entonces las grandes empresas pautaban en esa emisora y pues por supuesto
vendían eso a precios astronómicos y con eso se sostenía. Hubo una época en que Radio Recuerdos sostenía a Caracol Radio, la Caracol Radio de antes de 2003, ¿vale? Ya después pues llegaron los españoles y no, ya no más esa música, chao, pum, y se acabó Radio Recuerdos. Pero digamos que fue una de las emisoras más populares de los últimos años de la Caracol del Grupo Santo Domingo, porque después pasó a ser del Grupo Prisa. Esto para decirles que Dice, profe, cuando se trata... Señor. Qué pena, profe. Aquí dice que en 1985 a 1989 usó el dial 1310 AM. Luego pasó al 850 AM hasta el año 97. Y luego pasó al 690 hasta el año 2012. Correcto. Exactamente. Entonces, pues imagínense ustedes, se logró mantener desde esa época hasta 2012. Ya después en 2012, chao, la quitaron porque ya nadie, o por lo menos ya para esa época, todos los que escuchaban esa emisora se murieron, pensaría uno, ¿vale? Pues dice uno, no, pero no, la verdad es que por tema de audiencia y por tema de formato ya no se podía sostener una emisora de ese corte y tuvieron que cambiarla. ¿690 terminó? Escucha, muy lejos. Bueno, 850 es ahora la W. Entre otras cosas, ustedes, señores productores, queridos señores productores, se van a tener que empezar a aprender el dial tanto de AM como de FM. Sí. Entonces sería bueno que lo buscaran en internet o que cogieran el radiecito de AM y de FM y empezaran a escuchar emisora por emisora y empezaran a anotar 530 tal, 500 tal, 770 tal, y así, ¿vale? Porque ese es el ejercicio que vamos a hacer más adelante, muchachos, porque ustedes, yo personalmente todavía no me las sé todas, entre otras cosas porque ahorita con esta pandemia han cambiado muchas. Se dio un vuelco total, cambiaron todas de programación, algunas desaparecieron, en fin, porque pues ya no había plata para pautar. Entonces, en fin, esta pandemia le hizo mucho daño a la radio y aún así todavía hay emisoras que se sostienen y se mantienen y siguen. Entonces, es bueno que ustedes vayan investigando cuál o cómo está compuesto el dial, por lo menos el de Bogotá, lógicamente, porque no vamos a ver cuál es el dial de Barranquilla, porque pues no tenemos acceso al dial de Barranquilla. Vale decir, muchachos, que en materia de radio convencional, todavía en Colombia se transmite de manera analógica, con ciertos visos de digitalización, pero todavía se sigue transmitiendo de manera analógica, entendiendo que todavía hay banda de frecuencia modulada y de amplitud modulada, ¿vale? Con ese tema vamos a empezar la próxima semana, pero vale decir que la frecuencia modulada está más orientada a las emisoras musicales y las frecuencias de amplitud modulada o de AM están más orientadas a las radios habladas o que mantienen de pronto un equilibrio entre radio musical y radio hablada, ¿vale? Lo que yo llamo emisoras mixtas, aunque esas emisoras mixtas son más habladas que musicales. ¿Listo? Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta, muchachos, los perfiles de audiencia que se pueden captar a través de las dos formas de hacer radio, radio hablada o radio musical, ¿cierto? De pronto, incluso la radio musical está un poquito más orientada hacia las audiencias más jóvenes, ¿cierto? Mientras que la radio hablada ya se orienta un poco más hacia los adultos contemporáneos y personas mayores, ¿cierto? O adultos mayores, como se conoce ahora actualmente a la población de 60, 70 años en adelante, ¿cierto? Incluso hay emisoras que han bajado ese rango a los 50. Caray, yo ya estoy ahí a un paso, pues tampoco tan cerca, pero ahí a un paso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Y esto define también la pauta. Las empresas, por ejemplo, usted no va a ofrecer seguros de vida
a una emisora orientada a los jóvenes, porque los jóvenes todavía no están pensando en tener un seguro de vida. Tal vez de pronto, si usted le ofrece a una persona un poco más adulta en una emisora hablada, entonces tal vez de pronto puede tener usted como empresa más éxito en ese campo. Pero, por ejemplo, si yo soy una gaseosa, ¿cierto? Y quiero sacar un producto, una bebida energizante, entonces, pues, prefiero irme para la parte donde están los jóvenes, porque mi producto está orientado hacia los jóvenes, ¿cierto? Eso ya es un poquito de manejo de mercadeo, pero fíjense ustedes que la radio convencional en este país todavía manda sobre la forma de mercadear productos y servicios en los medios de comunicación. No tanto la televisión, porque la televisión, los costos de producción de la televisión son muy elevados. Con esto no critico para nada la televisión, al contrario, pero los costos de producción son muy elevados, por lo tanto los costos de pauta también son bastante altos. Entonces la radio es una buena alternativa y más económica para la pauta, ¿vale? Entonces ahí podemos meter otra importancia de este bonito medio que se llama radio, ¿vale? La próxima semana empezaremos con conceptos de AM y FM, diferencias y cómo se transmite la radio en Bogotá principalmente, ¿vale? Entonces, muchachos, les agradezco inmensamente la asistencia, que estén en esta clase, la atención, por supuesto. Y la próxima semana entonces seguiremos con este tema, ya empezando a mirar unos conceptos un poco más técnicos acerca de la forma de transmitir en la capital de la República y, por supuesto, cómo se está manejando eso en Colombia. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas Gracias, gracias. Muchísimas profe. gracias, muchachos. Vayan a su No, otra Gracias, clase, profe. por favor. Gracias, profesor. Nos encontramos la próxima semana. Mucho gusto. Listo, Bueno, profe, listo. gracias. Chao, profe. Cuídense, por favor, Profe. cuídense, cuídense. No, Estamos profe. todavía, la pandemia no se ha ido, el coronavirus no se ha ido, ¿vale? no, nada.